Existen lugares de la mente humana donde el bien y el mal se confunden. Lugares donde una simple decisión puede revelar lo más oscuro de nuestra naturaleza. Esta es la historia de dos experimentos que revelan hasta dónde podemos llegar cuando creemos que nadie nos ve. ¿Qué ocurre cuando el poder cae en manos equivocadas? O cuando decidimos no intervenir frente al mal. Dos experimentos revelaron algo aterrador sobre la naturaleza humana. El experimento de la prisión de Stanford y el efecto espectador. Prepárate para aventurarte en un viaje donde el verdadero terror no son los monstruos, somos nosotros mismos. Soy el psicólogo R. Carlo, o también puedes llamarlo Cavar. Y sin más, comencemos. En 1971, un grupo de estudiantes universitarios se convirtieron en prisioneros y guardias. Lo que comenzó como un simple experimento se transformó rápidamente en un oscuro juego de poder, conocido como el experimento de la prisión de Stanford. Philip Zimbardo diseñó un experimento para ver de qué manera las personas que no habían tenido relación con el entorno carcelero se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello, 24 jóvenes sanos y de clase media fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. Algunos serían prisioneros, otros guardias. ¿Qué podría salir mal? La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Universidad de Stanford, que había sido acondicionado para parecerse a una cárcel. Como quería simularse una prisión de la manera más realista posible, los reclusos pasaron por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento. Y en el vestuario de todos los voluntarios incluía elementos de anonimato, uniformes y gafas oscuras en el caso de los guardias, y trajes de recluso con números bordados para el resto de participantes. Al principio, todo era un juego, un simple experimento de roles, pero el poder cambia a las personas. Y muy pronto, esos guardias dejaron de ser estudiantes comunes, se convirtieron en algo mucho peor. En tan solo 48 horas, los guardias comenzaron a usar el poder para humillar y torturar psicológicamente a los prisioneros. No eran órdenes, era su decisión, y en cuanto más les permitían, más lejos llegaban. El poder absoluto revelaba la oscuridad absoluta. Objetivamente, en el experimento solo había una habitación, una serie de voluntarios y un equipo de observadores. Y ninguna de las personas involucradas estaba en una situación más desventajosa que las demás ante el poder judicial, de la verdad y ante los policías formados y equipos para hacerlo. Sin embargo, la cárcel imaginaria se fue abriendo camino poco a poco hasta brotar en el mundo de lo real. Se les prohibió usar sus nombres. Ahora solo eran números. Su identidad se desmoronaba. Mientras los guardias disfrutaban de su control, pero ¿qué era más aterrador? ¿El dolor físico o la pérdida de quienes eran? Los prisioneros también cambiaron. La resistencia desapareció. Algunos comenzaron a aceptar su destino. El abuso era constante. Y ya no sabían si era un juego o la realidad. Los prisioneros obedecían cualquier orden, por más humillante que fuera, con la esperanza de que el sufrimiento terminara. Cuando te quitan la libertad, el miedo se apodera de todo lo que eres. Dejas de luchar, te conviertes en prisionero, no solo de las rejas, sino de tu propia mente. El caos creció tanto que incluso el propio Zimbardo, el creador del experimento, perdió de vista la realidad.
Ya no era un observador natural. El poder también lo corrompió. La línea entre el bien y el mal desapareció. 6 días. Solo 6 días bastaron para que el experimento se volviera incontrolable. Lo que debía de ser un estudio académico terminó siendo una pesadilla. El poder, la sumisión, la obediencia ciega mostraron algo aterrador. Bajo las circunstancias correctas, cualquiera puede convertirse en un monstruo. El experimento de Stanford terminó, pero su legado vive en la oscuridad de la mente. El poder es una llave que puede liberar lo peor de nosotros. ¿Qué harías tú si nadie te detuviera? ¿Serías el prisionero o el guardia? A partir de esta sencilla prueba, Zimbardo mostró de manera involuntaria que nuestra relación con la moralidad incluye ciertas cuotas de incertidumbre. Y esto no es algo que seamos capaces de gestionar bien siempre. En nuestra vertiente más subjetiva y emocional, la que cae en las trampas de la desesperación y el sadismo, pero también es la única vía a la hora de detectar estas trampas y conectar emocionalmente con el prójimo. El experimento de la cárcel de Stanford de Philip Zimbardo nos enseña qué es cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos cuando nos convertimos en dictadores o esclavos voluntarios. Cuando el mal sucede, ¿por qué miramos y no hacemos nada? Esta es la historia de un fenómeno oscuro y aterrador, un reflejo de lo que somos, cuando decidimos no actuar. Era una noche fría en 1964, en Nueva York a las 3:20 de la madrugada del viernes 13 de marzo. Kitty regresaba del trabajo a su casa en la calle Austin del distrito de Queens. Bajó de su coche y de camino hacia el portal, pudo ver que un hombre sospechoso se acercaba. Así que trató de ir hacia una cabina telefónica que había a unos pocos metros. Kitty no llegó a la cabina. Aquel hombre la atacó. La joven gritaba tan fuerte que las ventanas de muchos de sus vecinos comenzaron a iluminarse. Hubo 38 testigos en total, 38 ventanas encendidas que oyeron sus súplicas y vieron su lucha, y ninguno intervino. ¿Podríamos ser nosotros uno de aquellos espectadores? Este horror cotidiano llamó la atención de dos psicólogos, John Darley y Bill Platane. Ellos querían entender por qué en situaciones de emergencia las personas no actúan. ¿Es nuestra responsabilidad ayudar? La hipótesis de los investigadores era que la causa de la no intervención fue el número de personas que presenciaron el asesinato. La difusión de la responsabilidad disuade a los testigos para ayudar. En el experimento pidieron a estudiantes de la NIU que participasen en un debate sobre los problemas que cada uno había tenido para adaptarse a la vida universitaria. Lo harían situados cada uno en una cabina separada, para evitar que la sensación de hablar ante un público directo les intimidase. Las cabinas se comunicaban entre ellas por un sistema de sonido. Cada uno debía de hablar únicamente en su turno. Explicando esto, el investigador les decía que no escucharían el debate para garantizar su libertad de expresión y salía de la sala. Imaginemos que somos un estudiante de la NIU. Vamos a participar en el experimento y estamos esperando en una cabina. Comenzaba el debate y podemos escuchar a un joven que hablaba en primer lugar, explicando
con timidez, que sufre ataques epilépticos en momentos de tensión, lo que le dificulta poder adaptarse como le gustaría. Los otros participantes toman la palabra por turnos. Llega nuestro turno, que es el último. Terminamos de hablar. Se reinicia la ronda de palabra. El primer compañero está hablando tranquilo, cuando empieza a tartamudear. Su discurso se agita. Yo, necesito ayuda. Se sofoca y queda en silencio. Ha sufrido un ataque epiléptico, eso creemos. No podemos preguntar a nadie, no podemos comunicarnos con nadie desde ahí adentro. Pero la puerta de nuestra cabina está abierta. ¿Salimos? ¿Pedimos ayuda? ¿Lo habrá hecho algún otro compañero? ¿De verdad era un ataque? Tal vez alguien más lo ha escuchado y ya está siendo atendido. Nosotros éramos el único sujeto experimental. El resto de participantes y la víctima del ataque eran solo grabaciones. El ataque duraba unos 6 minutos. Sentado, fuera de nuestra cabina, un investigador registra el tiempo que tardamos en buscar ayuda para la víctima. Lo que descubrieron fue aterrador. Si estaban solos, el 85% intentaba ayudar, pero si creían que ellos también lo escuchaban, solo el 31% actuaba. El miedo, la confusión, el deseo de no involucrarse, todos contribuían al silencio. El efecto espectador no solo es no actuar, es el resultado del miedo y la desconexión. En situaciones críticas, miramos a los demás, esperamos que alguien más haga algo, pensamos, seguro ya alguien llamó a la policía, pero esa espera puede ser mortal. Mientras uno duda, el mal actúa. Cada segundo que pasa es una oportunidad perdida. Y antes de terminar con el video, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de mi libro, Historias de Sombras y Lamentos. Estas son pequeñas historias de personas como tú o como yo, viviendo su vida que estarás a punto de conocer. Si sientes el valor de aventurarte en estas retorcidas e inusitadas historias, adelante. Pero recuerda, cualquiera de estas personas puede estar viviendo muy cerca de ti. Si te gustan las historias de suspenso, dale una oportunidad. Es gratis. Te dejo aquí el link abajo en la descripción. Y sin más, continuemos con el video. La indiferencia puede ser tan mortal como el propio agresor. En cada rincón del mundo, a cada momento ocurren tragedias que podrían haberse evitado si tan solo alguien hubiera dado un paso al frente. Cada vez que miramos sin actuar, somos cómplices. El mal prospera no solo por las acciones de los malvados, sino por el silencio de los buenos. La próxima vez que escuches un grito, ¿serás el que mira desde la sombra o el que actúa? Recuerda, a veces el verdadero terror no es lo que vemos, sino lo que no hacemos. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más exploraciones oscuras de la mente humana. Y recuerda, la verdadera pregunta aquí es, ¿qué eres cuando nadie está mirando?